simple, conocer con precisión la ubicación del mismo o realizarlo mediante geolocalización. Aquí nada más como sugerencia, aparte de hacer la realización mediante geolocalización o poner las coordenadas del lugar de investigación, también es importante que no omitan hacer el croquis simple porque es importante que queden plasmadas las características específicas del lugar y a lo mejor la vinculación de algunos indicios plasmados sobre el papel que van a permitir al criminalista cuando realice el procesamiento darse cuenta de cuestiones muy analíticas sobre si el lugar es típico o no, según los indicios que se encuentran. Es decir, el criminalista va a poder, en base a la información que le proporciona el policía, identificar si el hecho es un hecho típico o no en base a los indicios que se encuentran. Ejemplo, si estamos hablando de que es una muerte violenta contra una mujer por arma de fuego, pues un caso típico sería encontrar, aparte del cuerpo de la mujer, pues encontrar posiblemente el arma de fuego, encontrar los proyectiles o los casquillos, balas, ojivas, sangre, y posiblemente, si no es un caso típico, entonces va a haber ausencia de esa información o vamos a encontrar otra que no es propia de ese tipo de hechos. Entonces, sí es importante que el policía trate de recabar y de documentar con fotografías y por medio del croquis la mayor información posible respecto del lugar. Debe de realizar evidentemente la protección del lugar de investigación, acordonando el lugar y registrando las personas que ingresan o que se encuentran dentro del lugar de investigación. Ahora, nada más aquí también haciendo la aclaración, recuerden que el acordonar no es solo poner una cinta de acordonamiento. Lo que importa dentro de la protección del lugar es que el policía garantice que ninguna persona ajena a la investigación puede ingresar y que va a mantener o preservar tal cual están las cosas independientemente de que sea con una cinta para acordonar o no, es decir, puede utilizar cualquier otro elemento siempre y cuando garantice que existe esa protección. Después debe de inspeccionar el lugar de investigación buscando algún objeto relacionado con los hechos y en caso de encontrarlos, registrarlos. Aquí, lo que les comentaba, regularmente la policía, previo a la intervención del criminalista, él analiza el lugar, ve qué información hay, qué tipo de indicios hay e incluso puede señalizarlos, para que cuando llegamos los peritos criminalistas, entonces nos informan y nos pasan la información de cuántos indicios hay, de qué tipo, si entrevistaron a alguien, que nos permite a nosotros darnos una idea generalizada y plantear hipótesis que nos permitan solucionar o resolver más rápidamente el procesamiento del lugar de intervención. Deben de realizar entrevistas con perspectiva de género en el lugar de investigación. En el caso de que se encuentren familiares de la víctima o cualquier tipo de testigo, debemos de preguntarle o se le debe de preguntar si tienen conocimiento del hecho. Sin embargo, aquí es importante que como la entrevista debe ser con perspectiva de género, debemos evitar insinuaciones respecto al comportamiento de la víctima o a los antecedentes de la víctima que puedan generar algún conflicto, sobre todo con los familiares. Debemos de ser muy cuidadosos con la forma en la que preguntamos, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información, pero de no generar una posible revictimización. Hablando de el perito en fotografía forense, de las cosas que realiza regularmente o que debe de realizar dentro de un lugar de investigación en los casos de feminicidio es, bueno, primero debe de fotografiar el lugar de investigación. ¿Cómo o para qué? Debe de acreditar que la escena del hecho se desprenden indicios de humillación o denigración de parte del sujeto activo hacia la víctima y debe de acreditar que el cuerpo de la víctima fue expuesto o arrojado en un lugar público. ¿Cómo se va a acreditar eso? Por medio de las fotografías. Se deben de tomar fotografías también de la ropa de la víctima porque eso nos va a permitir, como vimos en el criterio de algún tipo de abuso sexual, pues establecer la existencia del mismo si es que la ropa está mal puesta, hay ausencia de algún tipo de ropa, está desabotonada, etc. Se deben de tomar fotografías del cuerpo de la víctima para establecer si tiene lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones en el cuerpo de la víctima, previas o posteriores a la privación de la vida, y debe de acreditar que la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Y bueno, hablando del criminalista, que en este caso es el coordinador de la investigación, quien debe de
generar una coordinación y establecer cuál va a ser el rol de cada uno de los intervinientes dentro de la investigación del lugar, pues es el que va a decirle al fotógrafo qué es lo que debe de realizar e incluso revisar el trabajo hecho por la policía y poder modificarlo si a consideración del perito establece que no se puede garantizar o preservar el lugar según lo realizado por los intervinientes anteriores. Dentro de las principales funciones del criminalista, primero es determinar si el lugar se encuentra correctamente preservado. Recuerden que la preservación es por parte del policía. Si el perito cree que no hay una buena preservación, entonces debe tomar las medidas necesarias para realizarlo de manera adecuada. Puede moverlo, dejarlo así dependiendo del lugar y del hecho en particular. Debe determinar si el lugar corresponde al de los hechos o al del hallazgo con base en los indicios y evidencias localizados en el mismo. Debe de solicitar a fotografía forense que fije mediante vistas panorámicas, generales y a detalle tanto el lugar de investigación como los indicios y evidencias probablemente relacionados con el hecho. Debe determinar y fijar fotográficamente la posición de la víctima, describir la temperatura y las condiciones climáticas del lugar, describir y fijar fotográficamente las evidencias o la ausencia de las mismas, describir los demás signos o fenómenos cadavéricos, rigidez y temperatura del cuerpo, proteger las manos de la víctima con bolsas de papel, describir y fijar fotográficamente las ropas de la víctima, realizar el levantamiento del cadáver y realizar la recolección, levantamiento y embalaje de todos los indicios y evidencias fijados. Esto porque cada una de las actividades realizadas por el perito van a permitir demostrar técnica y científicamente cada uno de los criterios que permiten o que establece el tipo penal para acreditar la perspectiva o la intención con perspectiva de género. Dentro de la descripción de las heridas, hablando de las lesiones en el cuerpo de la víctima, también nosotros debemos establecer el número de lesiones y heridas, especificando claramente qué son las que se tienen a la vista en ese momento, porque quien se encarga de realmente establecer la cantidad y el tipo de heridas es el médico forense al momento de realizar la necropsia de ley. Debemos de realizar una descripción anatómica de las zonas donde se encuentren, también especificando qué son las que se observan en ese momento, ya que posiblemente, como nosotros en el lugar no le quitamos la ropa a la víctima, puede haber algunas heridas que no sean visibles en ese momento. Debemos de medir o establecer la medida de las lesiones, nada más aquí sí es importante que la descripción o las medidas que nosotros establezcamos de cada una de las lesiones estén corroboradas con la fotografía de cada una de ellas con un testigo métrico, es decir, que en el testigo métrico se observe perfectamente que la medida corresponde a la que yo estoy describiendo. Debo establecer también el color de las lesiones sin establecer si fueron antemortem, perimortem o postmortem. ¿Por qué? Pues porque eso también es competencia exclusiva del médico forense. Sin embargo, nosotros sí nos va a permitir darnos una idea del tiempo que lleva la víctima en ese lugar. Debemos de darle nombre a las lesiones, también sin especificar cuál es el agente vulnerante que las produjo, pues porque también es competencia del médico, y establecer si hay ausencia aparente de lesiones u heridas. Esto sin que eso genere que el hecho de que no existan lesiones aparentes o heridas no tienen una relación con una perspectiva de género, ¿sale? Es decir, en ese momento no hay lesiones o no son visibles al momento de que nosotros realizamos el levantamiento, pues eso no quiere decir que no haya sido lesionada realmente la víctima. Hablando del estudio de gabinete, bueno, una vez que nosotros realizamos el estudio en el lugar de investigación y trasladamos el cuerpo al servicio médico forense, se deben realizar una serie de actos y técnicas de investigación, tanto por la policía de investigación como por los peritos, que nos permiten darnos una idea de cómo fue que ocurrieron los hechos. Y dentro de esos estudios nosotros vamos a analizar cada uno de los datos de prueba obtenidos del análisis del lugar y de las entrevistas realizadas por los policías para poder establecer una mecánica de hechos, una mecánica de lesiones, una posición víctima-victimario y una posible reconstrucción de los hechos que van a permitir dar la contestación a esas preguntas de oro de la criminalística para establecer la existencia del hecho criminal y de la persona o las personas responsables del hecho, y a su vez
poder acreditar cualquiera de los criterios que establece el tipo penal por lo relativo a la perspectiva del género. Voy a ponerles las imágenes de un caso que a mí me tocó resolver hace menos de un año. Es un estudio de gabinete. Se los voy a platicar así de manera muy general. No les puedo mostrar las fotografías a color porque todavía no se resuelve la situación jurídica de la persona, pero sí es importante que conozcan un poquito de este caso como para que podamos relacionar cómo esa investigación criminalística va a permitir que una persona sea sentenciada por el delito de feminicidio o por consecuencia no se pueda acreditar una de dos, o que él fue o no responsable o su nivel de participación, o acreditar la existencia de alguno de los criterios de la perspectiva de género. Bueno, les comento brevemente. Una persona, un padre de familia, pone una denuncia por la desaparición de su hija. Su hija vivía en el estado de Jalisco porque estaba estudiando la licenciatura en medicina y su papá vivía en otro estado del centro del país. Hace la manifestación del día 19 de diciembre, hace el señalamiento de que desde el día 9 no tiene contacto ni conocimiento alguno de su hija o del paradero de su hija. Entonces, por esa razón, se traslada al estado de Jalisco y pone la denuncia. Dentro de esa denuncia hace la manifestación de que le había comentado que estaba saliendo con una persona y al ir a preguntar a su escuela, a su universidad sobre ella, sus compañeras de escuela le comentaban que ya no tenían mucha relación con ella en virtud de que a partir de que empezó a salir con ese muchacho, pues ella ya no les hacía caso y no convivían mucho. Se inicia la investigación por la desaparición de la chica por medio de un protocolo ALBA que es exclusivo para mujeres desaparecidas, niñas, adolescentes o trans, como ya acordamos dentro de la definición de mujer, y empiezan a hacer las indagatorias. Dentro de las entrevistas que realizan a los conocidos, les voy a mencionar algunas que son relevantes para la investigación. Se entrevista a la persona que les rentaba el departamento en el estado de Jalisco, que rentaba a la chica, y señala que la corrió del domicilio porque llevaba constantemente a su novio y los vecinos se quejaban por el olor constante de marihuana. Entonces le pidió que desalojaran el departamento y se fueron. Entonces desconoce el paradero de la muchacha. También entrevistan al padre del novio con el que salía, y él manifiesta que sí, que conoce a la chica, que la ha visto en varias ocasiones, pero que ya hace tiempo que no la ve. Después investigan dónde es que se fueron a vivir después de que esta persona las corrió de ese departamento, y entrevistan a un vecino de ese nuevo domicilio donde manifiesta, sí, yo he visto que ahí viven, andan juntos todo el tiempo. Y en una ocasión yo vi que se estaban gritando. De hecho, en una ocasión en la madrugada escuché que la estaba golpeando y que ella gritaba y no vi más. Me asomé por la ventana, eran como 5 o 6 de la mañana y vi que salió y traía las manos ensangrentadas este muchacho, y es todo lo que sé porque es la última vez que vi a esta joven. Se continúa con la indagatoria. El papá después se comunica con la Ministerio Público, que es quien se encarga de la investigación por la desaparición de su hija, y le menciona que habló por teléfono con ella. Estoy hablando de que la denuncia se hizo con fecha 19 de diciembre. Él manifiesta que dejó de verla desde el 9 de diciembre y el 26 de diciembre se comunica con el Ministerio Público y le dice que ya habló con ella y que le dijo que estaba bien, ¿sí? Entonces, se continúa con las indagatorias, y el día 19 de enero encuentran el cuerpo de una mujer en un predio que está a nombre del novio, ¿sí?
se hace la inspección, se ordena una orden de cateo, van los peritos, el perito criminalista, el perito fotógrafo, va la policía de investigación, se desarrolla el cateo y se encuentra, este es el predio, la fotografía es del predio, aquí están la ruta o la vía en la que se encuentra, está a pie de carretera, y aquí están algunas fotografías del interior del predio. Estas fotografías son después del hecho. Y en esta parte de aquí es donde encontraron el cuerpo de una mujer del sexo femenino. Sí, les comentaba que esta fotografía ya es después del hecho. Esta es la fotografía del día de la inspección. Si se fijan, aquí hay una construcción. Tienen que romper la construcción. Recuerden que criminalísticamente hablando, nosotros tenemos 3 niveles de búsqueda. El tercer nivel es cuando podemos mover y romper paredes, objetos o cualquier cosa que nos permita encontrar lo que estamos buscando. En este caso se utilizó un tercer nivel de búsqueda que fue rompiendo esta estructura de concreto para ver qué es lo que se encontraba en su interior. Si ustedes analizan de forma muy general qué es lo que se encontraba en ese momento, pues podemos identificar una cruz, podemos identificar veladoras y plantas, ¿sí? Macetas. Aquí es donde están abriendo ya la tapa y aquí ya quitaron completamente la tapa y se alcanza a percibir aquí una bolsa negra. Cuando se empieza a hacer la descripción y se empiezan a sacar las cosas que están dentro, se observan 2 costales, una nota. Aquí está la nota. Se fijan, se alcanza a percibir ligeramente qué es lo que dice. Te siento mucho, en verdad, aunque me traicionaras, te extraño, qué pendeja fuiste, te amo, todo por ella. Rompen completamente la estructura. Aquí se observa una bolsa negra. Esta imagen que están viendo aquí es el dorso. El dorso no estaba en bolsa ni cubierto, es cal lo que tiene. Y en la bolsa negra, en esta bolsa negra, se encuentran varias prendas de vestir. La mayoría son prendas femeninas. En el costal se encuentra una extremidad inferior. Se encuentra otra bolsa negra. En su interior se encuentra la cabeza y también prendas de vestir. Aquí está la sábana de esa segunda bolsa, de las prendas que se encuentran. Aquí está ropa interior, calcetines, un pantalón, fundas para almohadas. Hay otra bolsa negra en la que se encuentra un suéter y el suéter está envolviendo una extremidad superior, un brazo. Hay otra bolsa negra y contiene todos estos elementos. Hay un cepillo de dientes, hay un crema, una regla, una mascarilla con un cubrebocas, otras prendas, fundas para almohada, ¿sí? Varios objetos. Dentro de esa inspección o de ese cateo realizado por la Policía de Investigación y los peritos, pues se encuentran el cuerpo. Si nosotros regresamos a analizar cada uno de los requisitos para establecer las razones de género, nosotros podremos identificar que existen, con la sola inspección de este predio, varios supuestos por razones de género. Me voy a regresar para que ustedes lo vayan analizando poco a poco.
Ok, hablando de la existencia de, vamos a empezar con el primer punto, la víctima. La víctima presenta signos de violencia sexual. Quedamos que nosotros vamos a poder acreditar eso si encontramos a la víctima en posición genopectoral. En este caso no hay posición genopectoral porque el cuerpo está seccionado. Cuando las ropas de la víctima presenten desgarraduras, cortaduras o desabotonaduras. Realmente aquí el cuerpo, aunque estaba seccionado, estaba desnudo, solo estaba envuelto, pero no traía puestas las prendas. Por consiguiente, podemos incluirlo dentro de este apartado, ¿sí? Cuando la ropa interior se encuentra desgarrada, desacomodada o ausente, al estar también seccionado el cuerpo, no había o no tenía puesta ningún tipo de ropa interior ni exterior. Cuando el cuerpo de la víctima se encuentre desnudo completamente, que es el supuesto que yo les estoy comentando, cuando se encuentren sugilaciones o huellas de mordida en boca, senos, cuellos, espalda, glúteos, para eso es necesario el análisis por medio del médico legista, que en este caso en particular, por el tiempo de evolución de la muerte, les voy a decir brevemente en qué estableció el médico legista. El médico establece que dentro del resumen de lesiones se le identificó una contusión y hemorragia cerebral. Y en el cronotanato-diagnóstico estableció que los días o la fecha de la muerte aproximada era de entre 15 a 24 días, por lo que si ella fue encontrada un 19 de enero, se puede establecer que el tiempo de la muerte fue del 31 de diciembre al 9 de enero. Y señalan que la disección de las extremidades fue post-mortem, ya que no se identificaron indicios de células vivas en los cortes. ¿Vale? También estableció dentro de la necropsia que los cortes fueron por un agente corto contundente, muy similar a posiblemente una hacha. Entonces, realmente no podemos establecer, hablando de este apartado específico, la existencia de huellas de mordedura en boca, ya que en realidad solo el médico registra la existencia de un golpe, que fue la que le causó la muerte, un golpe con un objeto contundente en la cabeza, le causó una hemorragia y por consecuencia la muerte, y luego la sección. Cuando se encuentren objetos introducidos en cavidad bucal, vaginal y anal, no fue el caso. Cuando se encuentren lesiones antemortem o postmortem en las cavidades antes mencionadas, tampoco fue el caso. Si a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, bueno, para empezar ya establecimos que sí hay lesiones o mutilaciones. De hecho, nosotros podemos establecer que las lesiones van a ser consideradas infamantes y degradantes cuando haya más de una lesión antemortem, cuando la existencia de las lesiones sea en zonas vitales, cuando haya múltiples lesiones en el cuerpo de la víctima y se encuentren sugilaciones o huellas de mordedura, y se van a considerar mutilaciones cuando haya dislocaciones, fracturas, condiciones complejas, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, algún tipo de mordida o quemadura. En este caso, pues nosotros nos encontramos ante el supuesto de las mutilaciones. Así es que este criterio específico de por razones de género también se encuentra presente, en este caso en particular. La existencia de antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, bueno, eso en este caso en particular podemos establecerlo por medio de las entrevistas. Les voy a hacer una remembranza de nuevo de las entrevistas realizadas en este caso en particular, en el que ya existía una carpeta de investigación en contra del novio por haberle disparado a su papá.
Eso 6 meses antes de la desaparición de la chica. Y al realizar entrevistas sobre ese delito en particular o sobre la lesión causada a su progenitor, se describieron de los testigos a los que se les realizaron las entrevistas que era una persona muy agresiva, que era una persona con un muy bajo control de impulsos y que constantemente estaba buscando pleito en la calle porque consumía drogas desde los 14 años de edad, ¿sí? Entonces, por medio de las entrevistas, nosotros podemos acreditar ese supuesto. Cuando se le pregunta a las personas que conocían de la relación de estos dos muchachos, también la mayoría señaló que él era muy obsesivo, que era muy celoso, que constantemente los veían discutiendo por reclamos de él, por cuestiones de celos, lo que también genera antecedentes de la existencia de algún tipo de violencia. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tipo previo a la privación de la vida. Aquí se da el criterio de que la persona o la víctima fue reportada como desaparecida antes de que fuera encontrada muerta o sin vida. En ese supuesto en particular se acredita este criterio con razones de género. También nosotros podemos acreditarlo porque aunque existe la manifestación por parte del papá de que estuvo en comunicación muy próxima a la fecha que según el cronotanato-diagnóstico estableció como su fecha de muerte, el hecho es que sí existían indicios o evidencias de que la persona no se podía comunicar. Cuando encuentran el cuerpo, no encuentran su teléfono celular y también es otro de los criterios que permiten acreditar este supuesto en particular, que es cuando en el lugar de la investigación y durante el transcurso de la investigación no se encuentre o no se localice el teléfono celular de la víctima. El teléfono de ella nunca se encontró. Se le realizaron también estudios químicos, toxicológicos, para identificar la existencia en su sangre de marihuana, de cocaína, de anfetaminas y metanfetaminas. En todos esos exámenes salió negativo. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en público, bueno, también este criterio se acredita, ya que, como comentábamos, vamos a establecer como lugares abiertos los lugares como terrenos, baldíos, lotes, carreteras, y este era un lote y era un terreno baldío. Entonces, también se cumple con este supuesto. Entonces, de manera muy general, nosotros, analizando este ejemplo que yo les acabo de poner, ya acreditamos varios de los criterios que establece el tipo penal en nuestro país para la acreditación de por razones de género. También podemos acreditar que fue contra una mujer al hacerse su identificación, ya tanto por parte de su familia como por el estudio de ADN, pero ahora hace falta acreditar la cuestión del homicidio en sí, es decir, contestar las preguntas de oro de la criminalística. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? Y todos esos datos que van a permitir al investigador poder acreditar o poder llevar a alguien ante la justicia. Evidentemente, el principal sospechoso, aunque en materia de feminicidio no se le denomina así, se le llaman personas vinculadas al hecho, no sospechosos, y van a ser personas vinculadas al hecho aquellas que manifiesten, por ejemplo, que movieron el cuerpo, que oculten información o que por las circunstancias del hecho tengan una relación directa con la víctima. A esas personas las vamos a llamar vinculadas al hecho, no sospechosos, ¿sale? Y para nosotros poder establecer o dar contestación a esas preguntas de investigación, nosotros vamos a hacer un análisis de gabinete. Ese análisis de gabinete nos permite nosotros identificar dentro de todas las actuaciones y todos los datos o todos los actos y técnicas de investigación, 3 tipos de información: la información objetiva, la información subjetiva y la información indiciaria. La información indiciaria es la de mayor importancia, de mayor relevancia para nosotros como investigadores, porque es la información que deriva de análisis técnicos científicos, es decir, van a ser todos aquellos resultados que derivan de un tipo de peritaje,
Sí, pueden ser peritajes de cualquier naturaleza, un peritaje químico, un peritaje en genética, un peritaje médico, un peritaje, un peritaje en informática, un peritaje criminalístico. Y pues tiene el valor de indiciario porque está basado sobre el estudio de los indicios, pero siempre con una calidad técnico-científica. Por esa razón, para nosotros es la información más importante. La información objetiva va a ser aquella información proporcionada por la autoridad que realiza los actos de investigación, es decir, la información proporcionada por el Ministerio Público y por la policía al momento de informar sus actos y técnicas de investigación realizados. Ejemplo, el informe policial homologado es una información objetiva para nosotros. Un acta de cateo, un acta de entrevista, un acta de interrogatorio, todos esos informes que presenta la autoridad van a ser información objetiva para nosotros. Y es objetiva porque si bien no está estandarizada o no está bajo el régimen técnico-científico, pues está realizado con la objetividad y con la transparencia que les da el hecho de ser servidores públicos. Realmente ellos son o deben de ser imparciales. Y la información subjetiva pues va a ser aquella información que deriva de la entrevista, que van a ser aquellos testimonios de la gente que vio o que escuchó cualquier circunstancia relativa al hecho, pero que por su propia calidad de ser información testimonial, nosotros no podemos garantizar que lo narrado en esa entrevista pues sea real o no, o sea válido o no. En muchas ocasiones nosotros podemos sustentar esa información concatenándolo con otros elementos ya sea indiciarios o objetivos, pero si no hay un elemento que robustezca la información objetiva, es a la que menos valor se le debe de dar. Teniendo ese análisis o toda esa información, nosotros realizamos una mecánica de hechos y vamos a entender por mecánica de hechos el realizar una hipótesis sobre la forma como sucedió el feminicidio, especificando la posición víctima-victimario y la mecánica de lesiones que realizará la medicina forense. La mecánica de hechos debe realizarse con perspectiva de género. ¿A qué nos referimos con eso? A que debe basarse en el resultado de los estudios científicos de química forense por la cuestión de la presencia de alcohol o de alguna sustancia como cocaína, benzodiazepinas, etcétera, y cualquier otro tipo de estudio que permita establecer las condiciones de la víctima y del victimario si es que se tuviese. En el caso, retomando el ejemplo que les estoy poniendo, le hacen los estudios a la víctima, les comento que salieron negativos, no se detiene en ese momento al presunto, el novio no aparece sino como hasta al año, y lo encuentran allá cerca de la frontera con Estados Unidos y lo trasladan para el estado de Jalisco, y pues por el tiempo que transcurrió ya no le realizan ningún tipo de prueba, al menos no química ni biológica, y él se niega a declarar. Entonces, por lo que respecta al sospechoso, no tenemos ningún tipo de información. Analizando para poder nosotros establecer la mecánica de hechos y en base a las entrevistas que se recabaron, después se realizan otros cateos. Se realiza un cateo en la casa en la que se fueron a vivir nuevamente y se realizan la toma, encuentran marihuana y accesorios o objetos propios de la víctima y el novio en el lugar, como para poder establecer que efectivamente vivían ahí. Se solicitó un análisis por medio de luminol, como para poder demostrar o poder establecer si ahí fue el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque cuando veíamos cómo nosotros vamos a poder acreditar cada uno de los criterios por razones de género, comentábamos que el criminalista debe de establecer si el lugar de investigación corresponde a un lugar de los hechos o a un lugar del hallazgo. En este caso en particular, es un lugar del hallazgo en virtud de que el cuerpo se encontraba dentro de ese recipiente de concreto y no se encontraron ningunos otros elementos que pudieran acreditar que ahí ocurrió el hecho. ¿Cuál sería un elemento que pudiera acreditar que ahí ocurrió el hecho? Pues la sangre o el objeto con el que o le causó la muerte o cortó las partes o las extremidades de su cuerpo. No se encontró ningún tipo de esa información, entonces automáticamente nosotros podemos acreditar que es un lugar del hallazgo. En el domicilio de ellos se hace la búsqueda de luminol, sale negativo, no se encuentran trazas de sangre,
Entonces, tampoco se puede acreditar que ahí sea el lugar de los hechos. El papá del novio, en una de las entrevistas, manifiesta que ellos tenían una bodega porque se dedicaban a la fabricación de muebles y que en esa bodega una vez su hijo llevó un hacha. Entonces, solicitan una orden de cateo para esa bodega, se trasladan a la bodega, hacen la inspección, hacen el cateo, encuentran el hacha y le encuentran una mancha rojiza. Entonces, por consecuencia, se solicita igual una prueba de benzidina para establecer si esa mancha rojiza era sangre, la cual salió negativa, es decir, esa mancha en el hacha no era sangre. Se le buscan indicios locoscópicos, tampoco se encuentran indicios locoscópicos, y se realiza también la búsqueda de trazas de sangre por medio de la aplicación de luminol. También sale negativa, no se encuentra en la superficie, en el piso ni en las paredes ningún rastro de sangre por medio de la luminiscencia de luminol, por lo que tampoco se puede acreditar que ahí es el lugar de los hechos. De las mismas entrevistas también se desprende que una persona manifiesta que él le prestaba constantemente su camioneta, que la utilizaba para transportar arena o material de construcción, y que él se la prestaba constantemente y que días antes a la aparición del cuerpo, él se la había prestado porque le había pedido el favor porque tenía que trasladar a ese terreno material de construcción. Entonces, se solicita igual una orden de cateo, se revisa la camioneta, se solicita la búsqueda por medio de luminol de sangre y la búsqueda de pelos y fibras. No se encuentra sangre, no hay trazas de sangre por medio de luminol, pero sí se encuentran pelos. Se encuentran 12 pelos en total. De esos 12, 10 son humanos, 10 son de animal y 2 son humanos. Y de esos humanos, ninguno sirve para análisis de ADN porque no tienen bulbo. Y al de los animales no se les realiza ya ningún otro tipo de estudio o de análisis. Entonces, no se puede establecer tampoco que en la camioneta haya sido el lugar de los hechos porque debió de haber habido una gran cantidad de sangre, pero tampoco se puede establecer que haya sido el lugar de traslado o el medio de transporte para trasladar el cuerpo, ya que tampoco hay evidencia de sangre, ni de fibras, ni de ningún indicio que relacione el cuerpo de la víctima con la camioneta. Entonces, con esos antecedentes, nosotros no podemos establecer una posición víctima-victimario. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ni el objeto que produjo la lesión, en este caso el golpe en la cabeza, ni conocemos el lugar en el que ocurrieron los hechos. Para hacer la reconstrucción, también nosotros necesitamos, aparte de tener la mecánica de hechos, tenemos que tener información, sobre todo, que permita contestar las preguntas de oro de la criminalística. Dentro de los requisitos de la reconstrucción, que es la que nos permite plantear o volver a producir o volver como a ejemplificar o a escenificar el cómo ocurrieron los hechos, se establece que debe de haber o debe de realizarse en el lugar de los hechos. Debe de fijarse fotográficamente en diversos planos y en secuencia y debe de fijarse a través de video, basándonos en datos objetivos que constan en la carpeta de investigación. Yo les comentaba que esos datos objetivos los dividimos en 3, en información objetiva, subjetiva e indiciaria, y también datos importantes, por ejemplo, con el peso de la víctima, la estatura y la posición en la que fue encontrada, aunque en este caso en particular, realmente esa información no es tan trascendente si no tenemos los 2 objetos o los 2 elementos importantes para conocer la mecánica de hechos. En este caso, las condiciones o características del lugar y las condiciones y características del objeto que produjo la lesión y posterior el objeto que produjo los cortes o la sección de las extremidades. Aquí nada más también una aclaración, la doctrina criminalística maneja la inspección con vías de reconstrucción de hecho que requiere de esos requisitos que les acabo de mencionar. Sin embargo, también nosotros ya podemos utilizar una reconstrucción digital por medio de software forenses que nos permiten, igual, recabando toda la información de la carpeta de investigación en estos 3 criterios, poder hacer una reconstrucción de modo virtual, como está en la imagen de la izquierda. La imagen de la derecha es una reconstrucción como lo establece la mayoría de los códigos y legislaciones, es decir, por medio de una inspección donde vamos al lugar,
debe de ser a la misma hora, bajo las mismas circunstancias, los mismos autores y por medio de tomas fotográficas. La imagen de la izquierda es una reconstrucción virtual que nos permite realizar lo mismo sin necesidad de tener que trasladarnos al lugar y pudiendo cubrir algunas deficiencias en la investigación, en el caso, por ejemplo, de que para realizar una inspección en el lugar ya no tenga las mismas condiciones, ya no exista, ya esté remodelado, o que no podamos ingresar a la hora en la que ocurrieron los hechos. Entonces, en ese tipo de supuestos en los que difícilmente podremos realizar una reconstrucción bajo estos requisitos, podemos realizarla por medio del análisis virtual, por medio de la utilización de softwares de reconstrucción forense. Y haciendo esa reconstrucción, nosotros vamos a poder contestar las preguntas que les acabo de mencionar por medio de la aplicación de los principios de la criminalística. Recuerden que tenemos 7 principios y los últimos 2, que es el principio de probabilidad o el principio de certeza, pues son los que nos van a permitir al auxiliar a la autoridad que está requiriendo de nuestro análisis técnico, el poder señalar o precisar de manera certera si esa persona es o no, o participó o no en el hecho, o cuál es su grado de participación, o si es de forma probabilística, bueno, qué tan probable es o no que esa persona haya participado o no en el hecho que nosotros estamos investigando. Recuerden que la forma en la que nosotros vamos a poder establecer el grado de participación va a ser en base a un criterio cualitativo que nos va a permitir establecer si hay una alta probabilidad, una mediana probabilidad o una baja probabilidad de que los hechos hayan ocurrido como nosotros lo estamos manifestando. Un criterio cuantitativo que habla por medio de porcentajes, es decir, un 0%, un 60%, un 80% o un 90%, y un criterio de admisibilidad, es decir, establecer si el hecho es imposible, si el hecho es posible, si el hecho es improbable o si el hecho es probable. Va a depender del tipo de análisis que nosotros estemos realizando, la forma o el criterio que vamos a utilizar para poder establecer dentro de esos criterios el principio de certeza o el principio de probabilidad. Hablando de este ejemplo en particular, si nosotros intentamos contestar con la información que yo les acabo de proporcionar las preguntas de oro, podríamos decir, ¿qué ocurrió? Bueno, sí podemos establecer que ocurrió un hecho tipificado como delito, que fue la privación de la vida de esta persona, y lo podemos catalogar incluso en el hecho de feminicidio, porque ya demostramos que sí se cumplen varios de los criterios que establece el tipo penal por razones de género. Entonces, ¿qué? Podemos decir que feminicidio. ¿Quién? No podemos establecer el quién. Tenemos a una persona vinculada con el hecho, ¿sí? Pero no hay una información material que lo permita o que lo vincule directamente o materialmente con la realización del hecho como tal. ¿Por qué? Pues porque hemos demostrado que, o se ha demostrado que él era su novio, que era agresivo, que era violento, que tenía un bajo control de impulsos, que era muy celoso. Pero se puede demostrar que él realizó la conducta con la información que yo les acabo de proporcionar y que estaba vertida en la carpeta. No podemos acreditar eso, no podemos contestar esa pregunta. El cómo, pues solo podemos establecer que por medio de un golpe en la cabeza con un agente contundente, sin poder tampoco especificar qué tipo de agente contundente, porque en la necropsia no se establecen las características que le produjo como para identificar por medio del principio de correspondencia de características qué objeto pudo haberle provocado esa característica en particular. El cuándo, bueno, según sí podemos contestar esa pregunta por medio del cronotanato diagnóstico del médico legista, que establece que la data de muerte fue entre los 15 y 24 días de que lo encontraron. Lo que quiere decir es que podemos establecer que fue entre el 31 de diciembre y el 9 de enero cuando ocurrió la muerte. El dónde tampoco podemos contestarlo porque no encontramos materialmente el lugar donde ocurrieron los hechos. Podemos identificar el lugar del hallazgo. Sin embargo, el dónde se refiere o debemos especificar dónde es que ocurrieron los hechos, es decir, dónde fue que se le privó de la vida. ¿Con qué? Bueno, podemos establecer igual que fue con un agente contundente sin especificar sus características o poder identificarlo o individualizarlo. ¿Y para qué o por qué? Bueno, ese también lo podemos contestar en relación con el qué, que en este caso hablamos de un criterio de por razones de género.
¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, realmente quedan preguntas importantes que no podemos contestar con la información plasmada, por lo que sí podemos identificar dos de los requisitos que debemos de acreditar en el hecho del feminicidio, es decir, las razones de género. ¿Podemos acreditar razones de género? Sí. ¿Podemos acreditar la participación o grado de participación de una persona en la privación de la vida de esa mujer? No, no podemos establecerlo. Entonces, realmente debemos darnos cuenta que el análisis o la investigación de los delitos de feminicidio genera realmente un reto muy importante para los investigadores, en este caso para el Ministerio Público, la policía y los peritos, porque no solo debemos de acreditar el hecho en sí, sino las razones de género. Y a veces, o va a haber casos en los que podamos acreditar, como en este ejemplo, las razones de género, pero no podamos acreditar algo sustancialmente importante para establecer el tipo penal o para poder llevar a una persona en particular ante la justicia, ¿sí? Entonces, de forma muy general, la investigación criminalística en los casos de feminicidios debe de ser muy minuciosa, debe de ser estandarizada, debe de ser metodológica, sobre todo al momento de que ustedes arriben al lugar de investigación, porque deben de tener siempre en mente que esta información que ustedes proporcionen del análisis realizado en el lugar de investigación va a permitir o va a auxiliar a otros investigadores en otras etapas procesales de la investigación para poder generar nuevos datos de prueba. Si yo al momento de procesar mi lugar de investigación no soy minuciosa, no soy metódica y omito alguna información que ya no voy a poder recuperar porque o van a incinerar el cuerpo o porque van a remodelar el lugar o por cualquier circunstancia, ya no puedo volver a regresar y recabar la información que omití, eso va a generar que cuando se haga el estudio de gabinete no podamos contestar información relevante como estas preguntas que acabo de mostrarles que no podemos contestar. Y también debemos entender que la investigación o el hecho de que sea muy particularizado y que sea muy metódico y que sea muy especializada la investigación en hechos de feminicidio es porque lo que se pretende es acreditar que realmente existe esa figura. Si bien es cierto, todos los hechos en los que hay una muerte violenta contra una mujer se deben investigar como feminicidio porque es mejor realizar una investigación con ese escrutinio y que después resulte que no, que es un simple homicidio, a que realicen la investigación inicial como un homicidio y que cuando quieras acreditar que en realidad fue un suicidio, omitiste información que era importante y que ya no puedas demostrar ese hecho ante la autoridad. Entonces, no sé, muchachos, si tengan alguna duda, alguna sugerencia o se quedaron con alguna duda respecto del caso que les expuse respecto de la investigación del criminalista en casos de feminicidio. Muchas gracias, maestra. Vamos a habilitar el chat para ver si tienen alguna duda los compañeros. Claro que sí. Lo vamos a habilitar un minuto.
Vamos a dar inicio, maestra, con las preguntas. Voy a inhabilitar el chat para poderlas leer. Claro que sí. Dice, saludos desde Chimaltenango, gracias por los conocimientos, excelente conferencia. Menciona acá si no tiene alguna jurisprudencia que les pudiera proporcionar a los alumnos. Dice Axel René Grijalva, saludos desde Jutiapa, Guatemala. Gracias por la conferencia, estuvo muy interesante. Dice Jacqueline Graciela. Tomás y Carolina Belén dice muchas gracias, buena conferencia, saludos desde Argentina. Dice Michelle Olivares del Valle, ¿cómo realizar el trabajo con poco recurso y material? Bueno, realmente no se requiere mucho recurso, hablando materialmente, es decir, se requiere más del análisis y del buen trabajo investigativo del perito o del policía. Realmente, por ejemplo, para hacer el procesamiento del lugar de intervención, tú puedes utilizar tu propio material, ya sea de embalaje, de fotografía. Realmente no se requiere tanto. Hay protocolos que establecen ciertos materiales, sin embargo, no son limitativos. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo en particular, los reactivos para búsqueda de huellas dactilares, que son uno de los reactivos como un poquito más costosos para el perito en criminalística. Tú puedes realizar tus propios polvos, sobre todo en el caso de los polvos convencionales. Tú puedes utilizar, por ejemplo, el talco o gis molido y una buena brocha, de preferencia de fibra de vidrio, y te sirve perfecto para el regrado de huellas. Si quieres un polvo negro, que igual sea del tipo convencional, puedes utilizar las cenizas del cigarro, nada más debidamente cernido, para quitarle todos los grumos, o moler un poquito del carbón del que usan para la carne asada, y también te sirve perfectamente para realizar tu búsqueda de indicios lofoscópicos. Por ponerte un ejemplo, tú puedes realmente habilitar o utilizar una gran cantidad de materiales que tú puedas tener en tu casa o que tú puedas fabricar para el procesamiento de cualquier tipo de lugar de intervención. Los testigos médicos tú los puedes realizar, los señalizadores tú los puedes realizar. Realmente aquí lo que vale o lo que va a permitir que una investigación salga bien, realmente depende mucho del recurso humano. ¿Qué tan dispuesto estás tú a realizar, a dedicar tu tiempo a la investigación, pero sobre todo a hacer un buen análisis de los indicios? Muchas gracias, maestra. Excelente conferencia, dice Osvaldo. Dulce Michelle. La pregunta que ya contestó maestra. Diego Gutiérrez, perfecta ponencia. Saludos desde Buenos Aires. José Luis, si me puede explicar nuevamente el qué, quién, cómo. ¿El qué y el cómo? Ajá, el qué, quién y el cómo. Ok. Bueno, el qué es el hecho, ¿sí? Es decir, ¿qué ocurrió? Y en este caso en particular, lo que ocurrió fue un feminicidio. Es decir, ocurrió la muerte de una mujer, hablando de homicidio, y podemos catalogarlo como feminicidio porque sí se lograron acreditar la existencia de los criterios que establece el tipo penal para las razones de género, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que fue seccionada, el hecho de que fue expuesta en un lugar público, etc. Entonces, el qué siempre se va a referir a qué ocurrió, al hecho en sí. El quién se refiere a los participantes o al grado de participación de las personas vinculadas al hecho, es decir, ponerle el nombre a la persona activa en el hecho.
La persona pasiva es la víctima, la persona activa es el responsable o el perpetrador. Entonces, el quién es el ponerle nombre y cara a ese sujeto activo. Y el cómo, pues son el cómo fue que se realizó, es decir, cada una de las acciones realizadas por el quién para cometer el qué. ¿Sí? En este caso en particular, nosotros sabemos a medias el cómo, porque sabemos que la causa de la muerte fue por medio de un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Ese es el cómo. Sin embargo, se queda a medias la respuesta porque para poder completarla tendríamos que contestar también el con qué, que es el objeto o la individualización de ese objeto para saber con qué objeto específicamente le dieron el golpe en la cabeza y le provocó la muerte o con qué objeto en particular fue el que utilizaron para cortarle las extremidades, en este caso a la víctima. Muchas gracias, estimada maestra. Dice, gracias, excelente conferencia. Maritza Pilar, excelente charla, excelente conferencia. Dice Erwin Estuardo, aspectos muy importantes y certeros, felicidades. Licenciada Jocelyn Guillir Duarte, excelente disertación, muchas gracias. Ana Elisa Román Rodríguez, excelente conferencia. William Calderón, ¿cuál es el actuar de las autoridades cuando hay un caso de feminicidio? Bueno, lo primero que tienen que hacer es que si existe, es decir, nosotros realmente al momento de conocer el hecho no podemos establecer de manera certera que estamos ante un hecho de feminicidio, para eso se requiere de la investigación. Pero la ventaja es que, por ejemplo, aquí en México la Suprema Corte ya estableció que todos los hechos en los que haya una muerte violenta contra una mujer, automáticamente se debe de aplicar el protocolo de feminicidio. Y ese protocolo establece, primero, cuáles son las funciones del Ministerio Público como ente director de la investigación, cuáles son los requisitos o las obligaciones de la policía de investigación, de la policía con capacidades para procesar y de la policía como primer respondiente, y también cuáles son las obligaciones con los peritos o de los peritos. Y de manera muy general, aparte de lo descrito en esta presentación, te puedo decir, lo primero es acreditar la existencia del hecho. Es decir, que se pueda demostrar materialmente que una persona perdió la vida y que esa persona sea mujer. Y recordamos que vamos a entender por mujer a niñas, mujeres jóvenes, mujeres de mediana edad, mujeres adultas y personas trans, incluyendo los travestis o transgénero. Y establecer o identificar por medio de técnicas y actos de investigación la posible participación de una o más personas, el poder darle el seguimiento a la víctima y a los ofendidos, a las víctimas indirectas, para lograr una correcta reparación del daño, y por medio de los peritos poder aportar las evidencias técnico-científicas que puedan valerse como pruebas dentro de un juicio. Entonces, de manera muy general, esas serían como las 4 funciones que tendría que hacer la autoridad al momento de encontrarse ante un hecho de feminicidio. Claro está que para poder hacer cada una de esas 4 cosas, pues viene una infinidad de actividades que debes de realizar dependiendo del caso en particular o de las circunstancias en las que haya ocurrido ese hecho. Muchas gracias, maestra. Seguimos, dice Saidi María José Morales. Buenas noches. La nota que se encuentra en el lugar del hallazgo, ¿se puede realizar una prueba de grafotecnia? Sí, así es. De hecho, sí se realizó. Dentro de los datos de prueba en la carpeta de investigación viene una prueba en grafoscopía. Ahí el inconveniente fue que el material de confronta no era idóneo porque la persona, en este caso el detenido, el novio, no proporcionó de forma voluntaria el muestreo para poder hacer la confronta. Entonces agarraron unas firmas
que se encontraban en la carpeta anterior que les comentaba de cuando él le dio un disparo a su papá, pero solo había firmas. Y si ustedes se fijan dentro del texto, realmente es texto manuscritural y no rúbrica. Entonces, como no era el material idóneo, el perito no pudo determinar si esa nota había sido realizada por el puño y letra del novio. Entonces, realmente la prueba fue ociosa. Muchas gracias, maestra. Dice William Calderón, ¿cuál es el actuar de las autoridades cuando hay un caso de... No, perdón, esa ya la leí. Disculpe, maestro. Pedro Carrasco dice, buena conferencia. Carlos Armando Rencancó Ramírez, compartir la presentación, dice, si usted autoriza, maestra. Marvin Gabriel Pop, excelente conferencia, muy bien explicado. Jesús Arturo de la Cruz Ábalos, muy excelente conferencia. Doctora, saludos desde Perú. Luis Victoria Orellana, excelente conferencia. Dice Axel Donado Chan, en México el asesinato u homicidio de una mujer trans es considerado feminicidio. Sí, así es, así es. La definición de mujer incluye a las personas transgénero. Muchas gracias, maestra. Seguimos, dice Baldomero Cal, dice buenas noches, excelente conferencia, licenciada. Dice Yajaira Ninette de la Cruz de León, ¿el asesinato de una mujer se tipifica entonces como feminicidio o tienen supuestos distintos? ¿Me repites la pregunta? No la entendí. Perdón. Dice Yajaira Ninette de la Cruz, ¿el asesinato de una mujer se tipifica entonces como feminicidio o tienen supuestos distintos? Ok. Sí, ¿cómo te explico? No se tipifica como feminicidio, se investiga como feminicidio. Para tipificarlo como tal, debes de acreditar la existencia de razones de género, que es de los criterios que yo les mencioné en el transcurso de la presentación. Se investiga de inicio como feminicidio para evitar no realizar ciertas diligencias que son propias de la investigación del feminicidio, pero puede ocurrir, por ejemplo, no sé, en el caso de un atropello, que es una muerte violenta, imagínate que atropellan a una mujer, se cataloga como muerte violenta y es en contra de una mujer, pero si no fue por ninguno de los criterios mencionados dentro del tipo penal, seguiría siendo homicidio. Es decir, no en todos los casos va a ser feminicidio. Sin embargo, todos los casos en los que una mujer muere se deben de investigar como tal, aunque después, dentro del proceso penal, se cambie el tipo penal de feminicidio a homicidio. Muchas gracias, maestra. Continuamos. Dice Marlon Mateo Lemus. Dice Marlon Mateo, licenciada, perdone, ¿cuál es la diferencia entre feminicidio y femicidio? ¿Y cómo catalogar a alguien que se viste de mujer como mujer si sus documentos dicen que es hombre? Ok, ambos términos son correctos. Femicidio y feminicidio se consideran como sinónimos. Depende mucho del país que emplea el término. De hecho, por ejemplo, el protocolo que habla de... el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, que es a nivel Latinoamérica, habla de los dos supuestos porque en varios países del sur se considera como femicidio. Aquí hablando de México específicamente se considera como femicidio, pero es el mismo supuesto. Ahora, en cuanto a lo que mencionas de una persona o de un hombre que se viste de mujer, o ya sea un travesti o un transexual o transgénero, el por qué se le considera como mujer es porque estamos hablando de que el tipo penal de feminicidio no se refiere específicamente a la mujer como sexo. Es decir, recuerden que tenemos nada más dos sexos, hombre o mujer, sino por razones de género, y el género es una cuestión sociocultural. Entonces, todo lo que tenga tendencia a lo femenino es considerado como mujer. Por esa razón es que incluso en los casos en los que los homosexuales tienen
una tendencia hacia lo femenino, se debe de iniciar una investigación por feminicidio, no porque está una mujer biológicamente hablando, sino porque el tipo penal no habla de matar a una cuestión sexual, es decir, hombre o mujer, sino una cuestión de género, femenino o masculino. Y por femenino vamos a encontrar una gran definición, una gran categoría de conductas que no se pueden cerrar solo al sexo mujer. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar. Dice, excelente conferencia. Dice Sergio Alvisures García, ¿cómo resolvieron el caso? ¿Cómo demostraron la participación del novio? Bueno, como les comentaba, realmente todavía no se resuelve. Están todavía en espera de la audiencia de oralidad para establecer la sentencia. Aquí lo importante o lo interesante es qué tanto haya realizado la defensa para poder acreditar o que no se puedan demostrar o contestar esas preguntas que yo les acabo de mencionar, que no se han contestado aún con lo que obra dentro de la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay muchos indicios, sobre todo de información subjetiva, que indican que él es el responsable, hace falta mucha información objetiva e indiciaria que lo puede relacionar directamente con el hecho. Te voy a poner, o te voy a explicar más o menos lo que la defensa quería acreditar. La defensa, para empezar, quería acreditar que como se estableció que ese muchacho se drogaba es decir, él ha de tener ahorita como unos 35 años aproximadamente, y se ha demostrado y se acreditó incluso con estudios de sangre y psiquiátricos que él empezó a drogarse desde los 14 años. Y que su conducta, o que por ese grado de toxicidad, él se encontraba en un estado psicótico transitorio, por lo que por consecuencia él no pudo haber cometido un delito de esa magnitud y mucho menos haber hecho todas esas actividades para ocultarlo, ¿sí? Esa era una de las cosas que él quería acreditar. La otra era simplemente hacer un estudio criminológico para establecer que por el tipo de perfil no había forma de que él hubiera podido cometer ese tipo de delitos. La verdad es que, en mi opinión y como en mi experiencia como investigadora, sí hay forma de no generar ese nexo causal entre el muchacho y el hecho. Sin embargo, si la defensa no establece bien cuál es su teoría de caso y de las dos elige solo una, muy posiblemente con esos indicios que tiene el Ministerio Público, si convence al juez, lo van a sentenciar. La verdad es que todavía no te puedo decir cómo quedó, todavía no se ha establecido la fecha para la audiencia. La audiencia yo creo que va a estar para unos, yo creo que en 1 mes o 2 meses, por lo de la contingencia del COVID, pues todo se paró, pero ya está próxima a desahogarse y pues a ver qué ocurre con este muchacho. Muchas gracias, maestra. Continuamos, dice, excelente conferencia, maestra, dice Elmer Giovanni López. Dice Luciana Romina Sajana, hola, buenas noches. Saludos desde Argentina. Quería consultarle cuáles son los patrones más comunes en estos casos, tanto en víctima como victimario. Mira, lo que pasa es que depende mucho del hecho de feminicidio. Si nosotros nos metemos al análisis del feminicidio como tal, podemos jerarquizar o dividir el feminicidio en 2 tipos, uno directo y uno indirecto. Los que son más frecuentes son los directos, que son por relación de consanguinidad, es decir, regularmente se consideran incluso como del tipo pasional. Por consecuencia, los patrones más comunes en las víctimas es que, por ejemplo, son personas, son personas en el análisis de una autopsia psicológica sumisas, personas que vivieron o que tenían antecedentes de violencia, incluso antes de esa relación tóxica con esa persona que la victimó, personas que tienen problemas con su desempeño laboral o académico, y en el caso de los activos, el patrón que regularmente se establece o se estandariza en el caso de feminicidios activos es que son personas con un muy bajo control de impulsos, que son personas celotípicas, que son personas agresivas
que son personas que vivieron bajo un régimen de patriarcado y de machismo, y que son personas que tienden mucho a tener o a querer tener el control de todo, sí, pero aclaro, ese patrón es específico para los hechos de feminicidios activos y específicamente en hechos en los que hay una relación de pareja o de consanguinidad. Muchas gracias, maestra. Dice Julio Castro Mejía, ¿qué acto concluyente puede presentar el Ministerio Público en estos casos? Bueno, en este caso en particular, tendría que ser una de dos, o encontrar el lugar del hecho, es decir, dónde ocurrió, porque si se encuentra aún después de muchos años, todavía pueden encontrar por medio de la utilización o la aplicación de la técnica del luminol trazas de sangre como para acreditar que ahí fue el hecho y relacionar el lugar con el novio o con el probable responsable. Otra sería encontrar el objeto con el que le causaron la muerte o con el que hicieron los cortes a sus extremidades, como para generar ese nexo causal. Aquí el único elemento que falta es ese nexo causal, que lo pongan materialmente a él, tanto con el objeto con el que se cometió el delito o en el lugar en el que se cometió. Si el MP logra encontrar alguna de esas dos cosas, sería suficiente. Muchas gracias, estimada maestra. Continuamos. Dice Julio César de León Solórzano, femicidio solo se da cuando es realizado por un hombre. ¿Se puede dar femicidio entre un travesti y otra figura homosexual? Sí se puede dar, siempre y cuando se acredite que fue por razones de género y que tiene una tendencia a la existencia de violencia ejercida con características de poder, de misoginia, de abuso de autoridad o alguna relación de jerarquía de poder. Si se acredita eso, claro que se puede dar incluso en personas trans, en personas transgénero, etcétera. Es decir, sí es posible. Muchas gracias, maestra. Continuamos. Dice Gisele de Los Ángeles Díaz. Buenas noches, excelente, desde Argentina. En cuanto a las preguntas del por qué sí es una investigación criminal, viéndolo, un perito en criminalística, ¿en dónde encuadra esta pregunta? Ya que, ya por lo que tengo entendido, encaja en la criminología. Ok, creo que sí entendí, se refiere específicamente al por qué. Mira, realmente siempre se ha tenido como esa idea o esa creencia, de hecho se inculca mucho en la docencia, el por qué es competencia de la criminología y todas las otras 6 preguntas son competencia de la criminalística. No es realmente así. El criminólogo también puede contestar las 7 preguntas sin ningún problema. Hablando del por qué específicamente, no se refiere a una cuestión conductual o a una cuestión psicológica como lo resolvería la criminología. El por qué en la investigación criminalística se refiere a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ejemplo, imagínate que estás haciendo una investigación de un homicidio, no hablo de mujeres, sino de un homicidio, pero resulta que ese homicidio ocurrió después de realizar un forcejeo por un arma de fuego. Las circunstancias o el por qué ocurrió esa muerte, aunque haya sido homicidio, te va a dar la diferencia entre que una persona sea sentenciada, por ejemplo, por homicidio calificado o por un homicidio simple intencional, si tú acreditas en ese por qué, en esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, que fue por una riña, ¿sí? Entonces, el por qué no se refiere a una explicación conductual ni psicológica o psicosocial, se refiere a explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y evidentemente esa es una respuesta que la criminalística puede dar. Muchas gracias, maestra. Continuamos. Dice Jesús Arturo de la Cruz Ábalos.
¿Cómo se puede anticipar un feminicidio antes del crimen? Bueno, pues yo creo que sería por medio de programas de prevención, identificando cualquier tipo de conducta violenta respecto de la víctima. Recuerden que el feminicidio regularmente siempre trae como consecuencia un antecedente de violencia de cualquier naturaleza. Es decir, el feminicidio no se debe de investigar como un hecho aislado, sino como consecuencia de una serie conductual que se puede establecer desde días, meses o años atrás. Entonces, aquí lo ideal para poder prevenir o poder establecer la posible existencia de un feminicidio es que las personas que están siendo víctimas de violencia de cualquier naturaleza denuncien, o que las personas que están alrededor de esas personas que están sufriendo cualquier tipo de violencia denuncien. De esa forma se va a poder evitar. Lamentablemente, yo les comentaba, el feminicidio es un hecho no solo delictivo, es un hecho social, cultural, generacional, que ha generado problemas a nivel mundial. Afortunadamente, en la última década a la fecha, se han estado tomando las medidas para poder evitar o prevenir y disminuir en medida de lo posible tanto la violencia contra la mujer como los feminicidios, que yo les comentaba también que el feminicidio es considerado como el grado último o el grado excesivo último de violencia contra la mujer, o sea, es como la consecuencia final de la violencia. Entonces, realmente sí puedes identificar y prevenirlo si identificas conductas de violencia, ya sea contigo o con personas que están cerca de ti, y que tomes cartas en el asunto, ya sea asesorando a esa persona o poniendo una denuncia. Muchas gracias, maestra. Acá hay una pregunta que dice Luz Victoria Orellana Vázquez. ¿También se utiliza la técnica de Kipling en esto? Sí se utiliza, no depende del caso en particular, pero sí se utiliza. Muchas gracias, maestra. Ya estamos llegando a las últimas preguntas. Dice Raquel Lemus, ¿qué posibilidades hay todavía en este caso de acreditar aún la participación? Bueno, como le mencionaba a otra de las personas que preguntaba, aún se puede lograr si se logra identificar el lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, el lugar donde fue victimada la muchacha, o el objeto con el que se le causó la muerte. Si se logra identificar alguno de esos dos elementos, sería mucho más fácil darle respuesta a las preguntas que nos harían falta, como para poder nosotros hacer una mecánica de hechos o una reconstrucción de hechos. Ahora bien, si no se logra o si no se obtiene toda esa información, pero la defensa tampoco acredita o desacredita los datos de prueba que ya se tienen hasta el momento, muy posiblemente esos datos sean suficientes para el juzgador y lo termine sentenciando, ¿sí? Es decir, ahí ya va a depender mucho también del análisis, la interpretación y el valor que le dé el juez a esas pruebas que ya tiene el Ministerio Público, y que la defensa no logre desacreditar. Es decir, tiene como que esas dos posibilidades, como que la defensa no logre desacreditar los datos que ya existen, o que el Ministerio Público logre encontrar el lugar donde ocurrieron los hechos o el objeto con el que se produjo la muerte. Muchas gracias, maestra. Ya solo faltan dos preguntas. Dice Ludwig, ¿cuáles son las deficiencias más comunes en las investigaciones de feminicidio? Dentro de las omisiones, yo creo que más recurrentes que a mí me ha tocado identificar es al momento de hacer el análisis en el lugar de investigación. Los peritos estamos como que muy mal acostumbrados a no realizar la metodología completa al momento de hacer el procesamiento del lugar de investigación. Yo les comentaba que, hablando, por ejemplo, de la búsqueda, tenemos 3 niveles de búsqueda. Regularmente los peritos, si no nos obligan casi a realizar el tercer nivel, regularmente siempre nos quedamos en el primero o en el segundo. Y eso genera que haya evidencia que luego se queda en el lugar
y que se pierde por completo porque no realizamos la búsqueda y el análisis del lugar de manera minuciosa. Y también la intervención o la participación del policía, que el policía no llene correctamente o de forma completa su informe policial homologado. Lo que muchas veces esas dos autoridades no entienden es que de ahí parte o de ahí se recaba la mayor cantidad de información para las investigaciones posteriores. Si ellos omiten información o no realizaron la investigación de forma integral y detallada, cuando quieran hacer la investigación otras personas o otros investigadores para aportar otros elementos, otros medios de prueba, ya no se va a poder. Entonces, creo que las principales deficiencias van o versan en esas dos acciones, tanto lo que realiza el perito al momento de procesar el lugar y el trabajo del policía al no realizar o no describir detalladamente todo lo realizado o todo lo actuado como primer respondiente. Muchas gracias, maestra. Vamos con la última pregunta, dice Flores. En el caso de reconstrucción virtual, existen software especiales en las fiscalías. ¿Ellos cuentan o son realizados de manera particular? Depende. Hay fiscalías que sí tienen esos software. Hay otras que no. La mayoría los tiene. Te puedo mencionar, por ejemplo, los más comunes aquí en México, que es el FX2 y el FX3, que se utiliza sobre todo para la reconstrucción en hechos de tránsito, y el ARAS 360 o el Faro HD. Esos son como los más comunes o los más comercializados aquí en México, y la mayoría de las fiscalías lo tienen. También los peritos particulares o algunos de los peritos particulares tenemos ese tipo de software, entonces realmente no hay como paro de decir que no tienen el recurso para realizarlo. Realmente, tanto por los peritos oficiales como por los particulares, se puede realizar ese tipo de reconstrucción. Bueno, mi estimada maestra, hemos llegado a la finalización de las preguntas y por consiguiente, pues a la magnífica conferencia. Yo estuve presente, le agradezco por darnos sus conocimientos. La Casa del Operador de Justicia en Guatemala y la Asociación de Criminólogos y Criminalistas Independientes de la Ciudad de México, pues le agradecen a usted la participación de poder dar todos sus conocimientos a todos los alumnos profesionales, estudiantes de las distintas ramas que el día de hoy nos acompañaron. Muy agradecido, estimada maestra, que pase una feliz noche. La dejo en el uso de la palabra para que se pueda despedir de su público. Muchísimas gracias. Y pues agradezco de nueva cuenta la invitación y pues le agradezco a todos los que se tomaron el tiempo para escuchar esta plática. Siempre es bueno saber que las personas están interesadas en siempre conocer más o mejorar o innovar en sus conocimientos aplicados al ejercicio profesional. Así es que pues, yo los invito a que no dejen de hacerlo. Siempre se aprende algo nuevo. Yo aprendo mucho incluso estando aquí con ustedes de sus preguntas, y pues no es más que una plática para transmitir la experiencia y la práctica profesional que tengo. Así es que, pues de nuevo, muchísimas gracias y muy bonita noche.
Gracias.